profesores, jóvenes, estudiantes. Yo encuentro en el libro tres temáticas, como tres ejes. Lo cotidiano, la literatura o la alusión al mundo literario, y el mundo andino o la identidad, que fue la palabra que usó Sebastián. Esta última a mí me parece que atraviesa transversalmente toda la obra. Al hablar de lo cotidiano me refiero a situaciones diarias que podrían ser reales, como los mandatos sociales. Por ejemplo, su padre le alcanza la escopeta, él baja la cabeza, no sabe qué hacer, siente el olor ácido. El padre le dice cobarde, el perro se revuelca en el piso, el olor se vuelve insoportable. El padre lo mira fijo y le pone la escopeta en las manos. Él acaba de cumplir 7 años. También la apatía y la insensibilidad de la ciudad. Por ejemplo, en uno de los cuentos donde dice: esta noche la chica no necesita acostarse para olvidar las caras sin ojos ni bocas que pasan a su lado sin verla. Otro ejemplo de esto, la inocencia y la necesidad frente a un resultado adverso en un mundial. Desde la visión de un niño, ¿no? No es justo que un pibe de 5 años esté triste porque Argentina perdió la final ante Alemania por un penal regalado. Pero también la denuncia, como la trata de blancas en el cuento Borrosa, o el bombardeo a Plaza de Mayo en Horizonte, o las consecuencias de la década del 70 en Chicharras de Invierno. Yo quisiera detenerme en el cuento Horizonte, que lo voy a leer después, principalmente porque encuentro en ese relato la construcción de una alegoría, de una metáfora, una vez más con la temática de una casa. Nos representa todo un sentido histórico sobre el poder elitista que se perpetúa generación tras generación, y en este caso Mercedes, que es la protagonista, en ella encuentro como un círculo que es virtuoso en este caso. Claramente Mercedes y la memoria logran instalarse en esa casa, rompiendo las barreras impuestas por ese poder que apoyó y dejó hacer, pero que hoy la protagonista se derrime en una gran fogata que va a hacer, porque la casa ahora le pertenece, y el viejo odio instalado por sus antepasados será reemplazado por el reflejo de la lucha y los sueños de su padre, que como los de otros muchos de su generación se vieron silenciados por el odio y la violencia. Me llevó obviamente ahí a pensar en Cortázar un poco y la cuestión de la casa tomada. Por otro lado, nos encontramos con referencias a escritores, bueno, Cortázar es uno de ellos, obras también y espacios de la literatura. Por ejemplo, en el cuento Paraíso, una clara alusión a la Divina Comedia, en relación con el Palacio Barolo, un edificio que está inspirado en la obra de Dante Alighieri, o en Yo no tengo sed, donde hay un encuentro imaginario de una escritoria Nobel con el escritor Julio Cortázar en el Café de la London, a Jorge Luis Borges y su libro de arena en Finales Felices. También en el cuento Noche de Radio podemos escuchar el tango Por la Vuelta de Enrique Cadícamo, mientras entendemos, bueno, lo escuchamos recién, la tristeza y la soledad, que fue lo que a mí me reflejó un poco la historia. Por último, se destaca una relación directa con el mundo andino, como dije antes, o la identidad originaria. La identidad, sus costumbres, sus penas, sus preocupaciones. Muchos de los relatos, sin embargo, suceden en grandes ciudades, a donde esos personajes llegan buscando cumplir sueños y anhelos, a veces con las dificultades propias de quien choca con un mundo desconocido e intenta reconocer su identidad y su cultura en ese mundo del anonimato y defender sus derechos y sus derechos ancestrales principalmente. En ese contexto se ubica el cuento que le da nombre al libro, Mañana será mejor, una historia en la que se entremezclan sueños, identidad y derechos. Los sueños de quien deja su lugar y llega a la ciudad buscando mejorar su estilo de vida, y en esa búsqueda no solo reafirma su identidad, sino que también descubre la ausencia en el respeto hacia sus antepasados. En esta misma línea van también los cuentos La Elección, Paraíso, Último Tren a Pumahuasi. Los cuentos que van a encontrar en Mañana será mejor son de una lectura ágil, sencilla, con vocabulario cotidiano, comprensible, y en todos los casos harán surgir
en los lectores algunos interrogantes e inevitablemente la reflexión sobre todo esto que venía diciendo. Se nota un gran trabajo por parte de Nora para lograr esto en cada una de sus historias. También podrán notar mucho la labor en la construcción cuidadosa de cada uno de los personajes, de sus vivencias, de sus pensamientos, de sus espacios, de las emociones que tienen y también de las frustraciones de esos personajes. En este sentido, Nora utiliza de manera óptima el recurso de la descripción, y es por eso que podremos comprender muy bien a cada uno de esos personajes y nos llevaremos con nosotros un pedacito de la cultura originaria que, como dije antes, de cierta manera atraviesa toda la obra. Y esto, bueno, apenas, digo yo, es una mirada desde los ojos de este lector, pero estoy seguro de que cada uno que se tome el tiempo de leer Mañana será mejor va a encontrar en los relatos de Nora nuevos y diferentes sentidos y significados que den motivo para la reflexión en estos tiempos poco reflexivos.